Venezuela fracasó. Los hombres que dirigieron a Venezuela en la abundancia petrolera fracasaron. Venezuela debería ser la envidia de América Latina. Estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia. Recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí. Creo firme y ciegamente que Venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda, no para seguir otras. Este país está en emergencia, en esa emergencia maravillosa de querer ser mejor, de dejar de caminar para poder correr, porque hay países que van a la carrera y nosotros todavía arrastramos los pies. Y depende solo de nosotros el que aceleremos el paso. Lamentablemente es mucho lo perturbador y horrendo que se puede contar sobre la dictadura que gobierna Venezuela. Hablar de estas cosas que vas a escuchar a continuación te puede ocasionar no solo la cárcel o la muerte, sino de hecho la peor de las cárceles o la peor de las muertes en Venezuela. Porque el régimen depravado, liderado hoy fraudulentamente por Nicolás Maduro, a quien el pueblo sabiamente ha bautizado como Nicolás más burro debido a su bajísimo nivel intelectual, que hace que cada vez que abre la boca pase vergüenza. Es un régimen inepto. Piensa algo. Venezuela lo tiene todo. Petróleo, gas, recursos naturales, selva, materias primas. Una población que en su momento fue de las más educadas del continente. Lugares turísticos por doquier al punto de tener su propia isla tropical como lo es la isla de Margarita. Y un inmenso y fértil territorio donde todo crece. Realmente un país tiene que estar dirigido por gente muy burra, muy inepta, para que, con semejante riqueza, se funda económicamente y quiebre. Como botón de muestra, basta mencionar que siendo la primera reserva petrolera mundial, en Venezuela es difícil conseguir gasolina e incluso ha tenido que llegar a importarla, porque la narcocorrupta oligarquía chavista es tan incapaz que ni siquiera ha sabido mantener a flote la petrolera estatal que era su gallina de los huevos de oro. Eso sí, el chavismo ha mostrado talento en una sola área: la represión y todos sus derivados. Venezuela aplica desde hace años el terrorismo de Estado más irrestricto, superando a cualquier otra dictadura histórica, en América Latina al menos, asesorando a su dictador, ni más ni menos que por lo peor de los servicios cubanos, iraníes y rusos. Es lo único que hace bien: matar, reprimir y torturar. Hoy vamos a hundirnos en la mierda, porque eso es el gobierno de Maduro y hay que llamarlo por su nombre. Acompáñame pues en este buceo escatológico por la inmundicia que gobierna este país y verás cómo, por mucho que hayas escuchado hablar, te enterarás seguramente de cosas que ni siquiera habías imaginado. El régimen ha reprimido protestas masivas en diferentes ocasiones, siendo especialmente sangrientas las represiones nacionales de 2014, 2017 y, por supuesto, la de 2024. Siempre lo ha hecho con fuerza letal, resultando en cientos de muertos, y para hacerlo ha llegado a usar hasta instrumentos de torturas medievales, como una cadena con garfios que quedó documentada en varias fotos que dieron la vuelta al mundo y a la cual la gente en principio no podía dar crédito. Tan solo entre julio y agosto de 2024, al menos 24 manifestantes,
incluyendo niños y mujeres, fueron asesinados por fuerzas de seguridad y colectivos armados paramilitares afines al gobierno tras las fraudulentas elecciones presidenciales. Incontables personas han perdido ojos o extremidades, producto de los perdigones de las fuerzas de Maduro, las oficiales y las extraoficiales. El fraude electoral no es nuevo en Venezuela, pero si de fraude hablamos, el régimen ha ido de menos a más, volviéndose cada vez más cínico y descarado a la hora de robar elecciones. Por ejemplo, las elecciones de 2018 y 2024 fueron denunciadas como fraudulentas por la ONU y observadores internacionales. Cosa impresionante dada la ineptitud de la ONU. En 2024, el Consejo Nacional Electoral, por sus siglas CNE, proclamó a Maduro ganador sin publicar actas detalladas y contradiciendo todas las encuestas a boca de urna que se conocían, así como las actas recopiladas y hechas públicas por la oposición. El fraude fue tan alevoso que incluso varios gobiernos de izquierda de la región se negaron a reconocer los resultados, e incluso el conocido Centro Carter, que es parte de la izquierda estadounidense que en elecciones previas había dado cierto apoyo a los procesos electorales en Venezuela, rechazó los resultados oficiales. Las políticas económicas chavistas han generado una crisis donde el 66% de la población necesitaba asistencia humanitaria en 2022, con desnutrición severa y colapso del sistema de salud, estando un 72% de la población sin acceso al mismo. Casi 8 millones de venezolanos han huido de Venezuela, creando la mayor crisis migratoria en la historia de América Latina y una de las mayores de la historia conocida de la humanidad. Y no solo hubo emigración típica hacia destinos tradicionalmente prósperos, como podrían ser España en Europa, Estados Unidos en Norteamérica o Uruguay y Chile en Latinoamérica, sino que los venezolanos simplemente han huido hacia cualquier lugar que han podido. No hay país del mundo al cual no hayan llegado. Incluso en países en guerra como Siria o Colombia, es posible encontrar inmigrantes venezolanos que huyeron del régimen de Maduro. Imagina las condiciones de vida de Venezuela para preferir vivir en una zona de conflicto. Desde el año 2014, casi 20.000 personas han sido detenidas arbitrariamente, con picos en años como 2024, cuando hubo 2.000 detenciones tras las elecciones, incluyendo a 129 menores de edad. Se cree que los detenidos han sido muchos más, solo que simplemente no se tiene registro. Muchos de los detenidos enfrentaron desapariciones forzadas temporales o permanentes y, por supuesto, torturas en centros como el Helicoide. La corrupción campea sus anchas en las trincheras chavistas. El escándalo PDVSA Cripto de 2023 reveló que jerarcas como Tarek El Aissami, figura clave del régimen y con claros vínculos con el terrorismo internacional, saquearon miles de millones de dólares mediante criptomonedas, agravando el colapso económico mientras la población enfrentaba hambruna y desabastecimiento. De hecho, El Aissami fue simplemente un cabeza de turco, y nota que no uso la expresión chivo expiatorio, que puede sonar similar, porque de hecho él no era ningún inocente, solo que el escándalo fue tan grande
que tuvieron que sacrificar a alguien de los suyos y ya no podían simplemente usar a un don nadie desconocido para que purgara por los pecados de la cúpula chavista. El Helicoide, originalmente un proyecto de centro comercial en Caracas, degeneró en un centro de torturas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es decir, del SEBIN. Acuérdate de ese nombre porque lo vamos a mencionar más adelante. No se trata solo de gobiernos de derecha los denunciantes de las atrocidades en este trozo de infierno en la tierra, sino que increíblemente conjunto de ineptos como la ONU y hasta Amnistía Internacional han documentado torturas sistemáticas, incluyendo golpizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual contra presos políticos, como los casos de Víctor Navarro y Dylan Canache en 2018, quienes sufrieron violación y simulacros de ejecución, describiendo además el empleo sistemático de la amputación de dedos, el infame submarino como tortura y hasta el enterramiento vivo de varios detenidos. No tienes más que preguntarle a cualquier venezolano que conozcas sobre el Helicoide para darte cuenta de la clase de infierno que es. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció en 2025 el uso de aislamiento indefinido en el Helicoide, causando ansiedad, depresión y autolesiones irreversibles, violando las reglas Mandela de la ONU. La tasa de gente quitándose la vida en el centro es muy elevada y cuando no lo es, los carceleros de Maduro se encargan de elevarla matando a algunos de los presos. La condición mental de las personas que han salido de este centro es lamentable producto del aislamiento total en condiciones infrahumanas, dentro de celdas donde un ser humano no podría siquiera acostarse en el suelo y donde la luz del sol no llega ni siquiera al mediodía. Las prisiones como Tocorón y el Helicoide tienen sobrepoblación de casi el 200%, con presos recibiendo solo 2 vasos de agua al día, sin siquiera estar la misma en condiciones de potabilidad, lo cual provoca constantes enfermedades a los internos. Los presos de estos centros, aislados del mundo exterior, sin comida adecuada ni atención médica, a veces se levantan en protestas no para pedir mejoras, sino para pedir a veces tan solo un plato de comida. Y dichas protestas son tomadas por los siervos de Maduro como excusas idóneas para purgar, entre comillas, las cárceles de sus elementos más revoltosos y después decir que se mataron entre ellos, como ha sido documentado por muchos familiares, quienes denuncian al Helicoide. A nadie puede llamar la atención que en dichas condiciones, quitarse la vida, ya que no puedo usar la otra palabra, sea visto como una bendición y que por ello sea moneda corriente en las prisiones chavistas. Quitarse la vida ahí es un lujo. La misión de determinación de hechos de la ONU confirmó en 2024 que Maduro y jerarcas como Diosdado Cabello han orquestado en tiempo pasado y orquestan en tiempo presente crímenes de lesa humanidad, incluyendo obviamente ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y torturas, no solo en centros de detención, sino incluso a domicilios en el curso de allanamientos ilegales. El régimen también ha brindado impunidad a los grupos paramilitares que operan en el país, como los Tupamaros o los Carapaicas,
quienes hacen desaparecer a cualquier persona incómoda para el régimen, sin que la Policía Nacional o el Ejército siquiera tenga que ensuciarse las manos, sino simplemente a veces tapar un poco el enchastre. Ser periodista independiente en Venezuela es una profesión muy peligrosa, de las más peligrosas del mundo, de hecho. De ello pueden dar fe periodistas como José Gregorio Mesa y activistas como Javier Tarazona, quienes han sido detenidos y torturados de manera salvaje por denunciar precisamente los abusos del paquete de leyes que en 2024 restringió el accionar de las ONG y de los medios independientes. Es decir, de los pocos que aún quedaban luego de décadas de cierres, clausuras, compras forzadas y persecución. La expresión al tuntún significa en algunos países de Latinoamérica algo así como al azar. Algo hecho al tuntún es algo hecho sin mucho cuidado ni criterio, simplemente de forma aleatoria y como salga. Si fue por esta razón que se le llamó así, realmente al menos mostraron una gran creatividad con el nombre de esta infame operación ejecutada por el régimen de Maduro. Tras las elecciones de 2024, la operación Tuntún implicó detenciones puerta a puerta en barrios como Petare, sin órdenes judiciales ni garantías de ningún tipo. Golpeaban cualquier casa y dependiendo de la cara que veían, lo llevaban detenido o en algunos casos les disparaban, generando terror no solo entre opositores y civiles acusados de conspiración, sino hasta entre algunos chavistas que fueron confundidos con opositores. Como dije, sea que fuera por esta razón o no, la operación fue al tuntún, es decir, a lo que salga, al azar. El terrorismo de Estado en su forma más arbitraria, golpeando como un animal a todo lo que se mueve, sin muchos miramientos ni cuidados. El régimen chavista ha tolerado desde siempre al infame Tren de Aragua, un grupo criminal nacido en la prisión de Tocorón que opera redes de narcotráfico y extorsión cuyos tentáculos llegan a Estados Unidos y Europa. Sucede que muchos de los líderes de esta organización son chavistas y reciben, por tanto, protección de las autoridades de Maduro. A cambio, se encargan de trabajos sucios a modo de asesinatos selectivos que se hacen pasar por robos que salieron mal o secuestros de la delincuencia común. Pero recientemente el gobierno estadounidense fue un paso más allá y subió la recompensa por la captura de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro a $50 millones. Esto es el doble de lo que se llegó a ofrecer por ni más ni menos que Osama Bin Laden. Según la DEA, existen más que sobradas evidencias de que el régimen chavista no solo encubre a grupos delincuenciales, sino que tiene su propia franquicia narcodelictiva llamada el Cártel de los Soles, bautizada así por los soles que usan en el uniforme los oficiales chavistas. En el año 2018, el concejal opositor Fernando Albán murió tras caer del 10º piso del SEBIN. No era la primera vez que sucedía algo así, solo que el caso fue más investigado por tratarse de un opositor más conocido. El régimen afirmó que fue suicidio, como suele hacer en estos casos. Pero la oposición y diversas ONG del mundo denunciaron que murió a causa de las severas torturas
y que luego fue arrojado por la ventana para simular un suicidio, de lo cual hay evidencia física. El caso es solo una muestra, un ejemplo de cómo asesina gente el régimen chavista en los centros de detención. Rumores no confirmados, pero creíbles, de fuentes que no tienen nada que ganar y sí mucho que perder, sugieren que el SEBIN ha experimentado con presos políticos en el helicoide, por ejemplo, usando drogas psicotrópicas para inducir confesiones. Estos rumores, de hecho, están basados en testimonios de exdetenidos sobre efectos neurológicos inusuales que han experimentado tras salir de ese centro. También hubo casos de detenidos que afirman haber perdido el conocimiento y despertar con rastros de haber sido intervenidos quirúrgicamente. No se sabe si para experimentar o, más bien, para la extracción de órganos, para alguna figura del régimen o familiar que lo requieran. Diversas fuentes afirman que algunos detenidos en el helicoide, especialmente disidentes militares, han desaparecido sin rastro, con cuerpos incinerados para ocultar ejecuciones. Estas versiones circulan en foros de exiliados venezolanos, quienes dicen que tal o cual familiar militar fue llevado al helicoide por disentir con sus mandos, tras lo cual desapareció sin dejar rastro. Liberados de este centro afirman haber sentido el olor a carne quemada en el lugar, carne humana, muy característico. Y están seguros de que en el helicoide funcionan hornos crematorios al mejor estilo de la Alemania de los años 30. Los vínculos del régimen de Maduro con Irán y los grupos terroristas que Irán respalda como Hezbollah y Hamas son un secreto a voces. Sucede que el régimen iraní ha asesorado a las fuerzas represoras de Maduro en técnicas de tortura, interrogatorio e inteligencia. A cambio, Venezuela le exportó de forma encubierta a Irán cantidades considerables de uranio, de lo cual puedes buscar y encontrar varios videos de canales respetables de periodismo y geopolítica. El mismo Tarek El Aissami, de origen sirio, fue en su tiempo una pieza clave entre el chavismo y el régimen de Bashar al-Assad en Siria, mediante el cual se sospecha que el chavismo incluso obtuvo armas químicas para ser usadas a discreción en caso de un levantamiento popular contra el régimen, tal como se hiciera precisamente en aquel país de Oriente. Para el resto del mundo, la existencia de colectivos armados que asesinan a placer en la capital de Venezuela puede ser un simple rumor. Pero la realidad es que casi todo caraqueño sabe que la ciudad está infectada de colectivos armados que actúan como escuadrones de la muerte bajo órdenes directas de Maduro, eliminando opositores en operaciones encubiertas sin registros oficiales. Los famosos motorizados que siembran el terror en las noches de la capital y a quienes el mismo Maduro llamó guerreros en caballos de hierro, como si matar civiles fuera una gesta heroica y no terrorismo de Estado. Estos colectivos operan en forma conjunta con el SEBIN. El SEBIN les brinda la inteligencia y los colectivos ejecutan las misiones de búsqueda y eliminación que luego hacen pasar por homicidios comunes o accidentes. Matan en las calles o a veces incendian casas o ejecutan familias enteras a domicilio, disfrazando la actividad como copamientos por móviles puramente económicos, aunque claro, eligen sus objetivos de las listas provistas por el SEBIN. Ya una vez ahí, los escuadrones de la muerte pueden robar si quieren, pero el objetivo
lo provee el SEBIN. Es un pueblo que podría, mañana mismo, ser protagonista de una gran democracia. Por la vía que nos han traído, están amenazando no solamente la economía que ya está en ruinas, sino amenazando la libertad política en Venezuela. Llegará el momento en que nadie se atreverá a disentir de los gobiernos, en que decir estas cosas que estamos diciendo en este programa sería peligroso. Si ellos persisten en sus errores, van a arruinar a Venezuela de una manera irremediable.